En el tema de agua y soluciones conoceremos las propiedades del agua y la formación de las soluciones y sus componentes principales. Las soluciones son mezclas homogéneas que están formadas por dos o más sustancias. Los componentes principales de una solución son el disolvente, también conocido como solvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y la que disuelve al soluto. El soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad y que se disuelve en el solvente. Por ejemplo, si tenemos 100 mililitros de agua y le añadimos una cucharada de azúcar, al mover el azúcar y disolverla completamente en el agua, vamos a tener una solución o mezcla homogénea. El azúcar y el agua se van a mezclar completamente. En este caso, los 100 mililitros del agua los forma el disolvente. Es el componente que se encuentra en mayor cantidad. Y la cucharada de azúcar es el soluto o la sustancia que se encuentra en menor cantidad. Existen diferentes tipos de soluciones dependiendo del estado en que se encuentre el solvente y el disolvente y el soluto. Podemos tener una solución donde el disolvente y el soluto se encuentran en estado gaseoso, como lo es el ejemplo de oxígeno en aire. El oxígeno gaseoso disuelto en el aire es una mezcla homogénea o un tipo de solución gas en gas. El humo es sólido en gas, está formado por partículas disueltas en el aire. Las nubes son un tipo de solución líquido en gas, donde el vapor de agua que se condensa y forma las nubes va formando pequeñas gotas de agua disueltas en el aire. Alcohol en agua es un ejemplo de una solución líquido en líquido, donde tanto el alcohol como el agua van a estar en estado líquido. Agua de mar, donde vamos a tener sólidos, arena, particulado, disuelto en el agua, que es el solvente. El agua carbonatada, vamos a tener dióxido de carbono, que es el gas, disuelto en agua, que es la que se encuentra en estado líquido. Plata en oro, una aleación donde tenemos un sólido disuelto en otro sólido. Y mercurio en plata, donde tenemos un líquido, que en este caso es mercurio, disuelto en plata, que va a encontrarse en estado sólido. Las soluciones pueden ser soluciones diluidas o soluciones concentradas, dependiendo en la cantidad de soluto que se encuentra disuelto en la solución. Eso nos dice que la solución concentrada va a ser aquella que tiene una gran cantidad de soluto disuelta. Y la solución diluida va a ser aquella que tiene poca cantidad de soluto disuelto. Para formar una solución se lleva a cabo el proceso de disolución, donde ese soluto se mezcla con el solvente, en este caso que podemos ver en la imagen, ese solvente es agua, y al mezclarse forma una solución o mezcla homogénea, donde visualmente no podemos ahora identificar ese particulado sólido del solvente porque ese soluto se ha disuelto completamente para formar la solución. Ese proceso de disolución es el proceso en el cual se disuelve esa cantidad de soluto en el disolvente. Este proceso también se conoce como solvatación y en el caso de que ese solvente sea agua, el proceso se conoce como hidratación. Existen diferentes tipos de soluciones. Podemos tener la solución saturada, donde es aquella que al mezclarse o disolverse el soluto en el solvente se alcanza el equilibrio de solubilidad y no se puede disolver más soluto. Si continuamos añadiendo más soluto a esa solución, al no poder disolver más soluto, ese va a permanecer o se va a ir asentando en el fondo. ¿Por qué? Porque ya alcanzó el equilibrio y no puede entonces disolver más cantidad. Podemos tener la solución insaturada, donde es aquella solución que no ha alcanzado el equilibrio de solubilidad y podemos continuar añadiendo más soluto.
Y la sobresaturada, que es aquella solución que se obtiene cuando ya se ha sobrepasado el equilibrio de solubilidad y esa cantidad en exceso permanece en el fondo porque no se puede disolver más. Por ejemplo, si una sustancia tiene una solubilidad de 1 gramo en 100 mililitros, significa que nuestra solución saturada va a ser aquella que se obtiene cuando se disuelve 1 gramo en los 100 mililitros. Si se disuelven 0.50 gramos en 100 mililitros, tenemos una menor cantidad, por lo tanto, es una solución insaturada porque podemos continuar añadiendo más cantidad de soluto hasta alcanzar el gramo, que es de solubilidad de la sustancia. Pero si añadimos 1.5 gramos del soluto, como la solubilidad de la sustancia son 1 gramo en 100 mililitros, estamos trabajando una solución sobresaturada porque el exceso de soluto no puede ser disuelto. Podemos tener también soluciones líquidas donde aplicamos lo que se conoce como la regla de igual disuelve igual. Esa regla nos dice que aquellos líquidos que tienen unas propiedades similares se pueden disolver entre sí. Si por ejemplo vemos la figura que se presenta, tenemos aceite y agua y vemos que el aceite y agua no mezclan, por lo tanto se conocen como fluidos inmiscibles, porque el aceite y el agua no tienen propiedades similares. El agua es una sustancia polar y el aceite es una sustancia no polar. Los fluidos miscibles sí van a ser aquellos líquidos que se van a disolver en todas proporciones. Por ejemplo, si tenemos alcohol y lo disolvemos en agua, podemos mezclar y formar una solución líquida con los fluidos miscibles. El agua es un líquido excepcional porque tiene unas propiedades importantes que lo catalogan como abundante porque 3/4 partes del planeta Tierra están formadas por el agua. Es una sustancia polar. La polaridad hace que sea un líquido excepcional porque es un solvente universal, puede disolver muchas sustancias. Tiene un punto de ebullición alto, que es de 100 grados, y tiene una alta tensión superficial, que vamos a estar más adelante presentando qué es cada una de estas propiedades. Además de la densidad, que es la masa entre volumen, que en el caso del agua tiene una densidad máxima de 1 gramo por mililitro a 4 grados centígrados. La propiedad del agua es que se contrae su volumen a medida que se va enfriando hasta alcanzar una temperatura de 4 grados centígrados y se expande al enfriarse de 4 grados centígrados a 0 grados centígrados. Por lo tanto, una vez alcanza los 4 grados, comienza a contraerse y de 4 grados a 0 grados centígrados se expande. Esto hace, ¿verdad?, que la densidad de agua en estado sólido sea menor que la densidad del agua en estado líquido. La densidad de hielo es de 0.917 gramos sobre mililitros, por lo tanto es menos denso que el agua líquida y por eso flota. En términos de la estructura de la molécula del agua es una molécula que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, donde el átomo de oxígeno es mucho más electronegativo que los átomos de hidrógeno y los pares de electrones que se comparten entre los átomos de hidrógeno y oxígeno están mayor tiempo en la región del átomo de oxígeno por ser más electronegativo. El oxígeno atrae ese par de electrones hacia él, lo que hace que tenga una carga parcialmente negativa y una carga parcialmente positiva en los átomos de hidrógeno, lo que le da una característica de polaridad. Tiene una distribución de cargas que no es igual en toda la molécula y esto le da una propiedad al agua de ser un solvente universal porque puede disolver muchas sustancias. La tensión superficial es otra propiedad del agua, donde básicamente en la superficie del agua las moléculas se unen a través de fuerzas intermoleculares,
interacción de esas partículas en la superficie hace que cree como una capa elástica, ¿verdad? Le da una tensión a esa superficie. Además, en el interior del líquido también vamos a tener que esas moléculas van a sentir atracción, van a tener unas fuerzas que las van a mantener unidas. Esto hace que posible, ¿verdad?, que los insectos se puedan posar sobre la superficie líquida. El punto de ebullición es otra característica del agua, donde se define como la temperatura en la cual la presión del vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica. Cuando eso ocurre en el caso de agua, esa temperatura es de 100 grados centígrados. A una atmósfera de presión, el punto de ebullición se conoce como el punto de ebullición normal.